Para ser el superdoctor que tus pacientes necesitan, se requieren habilidades y conocimientos que no siempre se adquieren en la universidad. En este espacio revisaremos temas que van a ayudarte a hacer la diferencia. Vamos a traer conocimientos de comunicación, programación neurolingüística, organización del tiempo, coaching, liderazgo. Analizaremos información de diferentes fuentes y autores que se formaron en otras áreas del conocimiento. Lo vamos a llevar a consejos prácticos que puedes aplicar en tus labores diarias, como médico, como profesional del cuidado de la salud. Soy Jairo Alexis Ríos Calderón, médico con 20 años de experiencia en temas asistenciales y administrativos y te voy a acompañar en este viaje. Episodio número 2. Comunicación Plus. Florence Littauer y Marita Littauer, parte 2. En el episodio anterior, y si no lo has visitado, te invitamos a que lo visites, dejaremos el vínculo en las notas del programa. Revisamos la primera parte del análisis del libro Comunicación Plus, de las autoras Florence y Marita Littauer, dos reconocidas conferencistas. Florence, autora del libro Personality Plus, y Marita, presidenta de Class Service, además de ser una reconocida conferencista. El libro fue publicado por la editorial Taller de Éxito en el año 2019. En este episodio revisaremos un tema muy interesante. Continuaremos el análisis con cómo podemos hacer para comunicarnos con otros tipos de personalidad. Al ajustar nuestro enfoque al del interlocutor se mejora sustancialmente la comunicación. Está básicamente en nuestras manos el control de la comunicación. Ya sabemos identificar cada uno su tipo de personalidad comunicativa. Y además también aprendimos en el episodio anterior cómo analizar la de los demás. Ahora es cuestión de utilizar este conocimiento para poder relacionarnos con otros tipos de personalidad. Entonces, ya sabiendo qué personalidad tenemos, vamos a ubicarnos en cada una de las personalidades y vamos a ir desglosando qué podemos hacer para comunicarnos con el otro tipo de personalidad. Empecemos con el popular o sanguíneo. La persona popular sanguínea es una persona sumamente habladora, muy locuaz, que entra fácilmente en conversación. Esto no siempre es agradable para los otros tipos de personalidad. Entonces, cuando se comunica un popular sanguíneo con un imponente colérico, una de las cosas más complejas es que el colérico siempre va de afán. El colérico quiere tener la información ya y se quiere enfocar. Por lo tanto, es importante que el popular sanguíneo, cuando se comunica con el colérico, se ciña al tema y reduzca el número de detalles. ¿Cómo aplicamos esto a nivel de la consulta? Cuando yo estoy hablando con un paciente y le estoy explicando su enfermedad, no me debo ir por una cantidad de detalles, por las ramas, explicándole cada una de las variables. No, debo ser un poco más concreto, darle claramente cuál es el diagnóstico, qué es lo que esperamos que él haga. Y esto también se aplica cuando tenemos la relación con nuestros colegas, donde nosotros debemos relacionarnos con ellos y estamos ante un imponente colérico, debemos ser concretos, ceñirnos al tema y reducir el número de detalles. ¿Qué pasa cuando el popular sanguíneo se comunica con un perfeccionista melancólico? La información debe ir organizada y estructurada, no se puede divagar, no se puede ir por los detalles, no se puede ir por las ramas. Necesitamos en ese momento, cuando nos vamos a comunicar con una persona que consideramos o que hemos identificado como perfeccionista melancólica, que debemos llevar la información organizada, paso a paso, lo que le queremos dar, como le queremos explicar de manera muy clara. Debemos hablarle con calma. Una de las características del popular sanguíneo es que habla habitualmente muy rápido. Esto hace que sea difícil para una persona de otro estilo comunicativo, de otra personalidad comunicativa, aceptarle un poquito la información, captar todos los datos que le dan. Entonces, debe hablar con calma, debe dedicar el tiempo necesario para explicar las cosas. El melancólico suele ser un buen escucha que necesita que le den la información detallada y con calma. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el popular sanguíneo se comunica con el pacífico flemático? Debe pensar cada palabra, debe empezar siempre por lo positivo y debe demostrar aprecio sincero. Esta es una característica muy interesante. El flemático requiere que le expresemos lo positivo primero, las cosas buenas que estamos identificando en él. ¿Cómo se empata esto en el caso de la consulta? Cuando el paciente debe cumplir ciertas características o ciertas metas o ciertos requisitos, es importante que hagamos un proceso de explicarle primero lo que viene haciendo bien.
fortalecer un poquito de esos buenos comportamientos que está llevando al paciente. Por ejemplo, oye, estoy notando que estás muy juicioso con tu medicamento porque tus cifras de tensión están funcionando adecuadamente. Y luego sí, nos enfocamos en las cosas que podemos mejorar, pero siempre primero lo positivo. Que el paciente o la persona con la que nos estamos comunicando sienta que hay un aprecio sincero. Ahora, ¿qué sucede con el imponente colérico? Si hemos identificado que somos de personalidad imponente o colérica, seguramente somos personas que vamos un poco de afán, que nos gusta la velocidad en la comunicación, que no nos gusta irnos por los detalles. ¿Qué pasa cuando el imponente colérico se comunica con el popular sanguíneo? Debe interesarse en su historia. El popular sanguíneo va a empezar a contarle cosas, a contarle detalles que de pronto nos consideramos que no son tan relevantes para la situación o para la comunicación que estamos queriendo dar. En ese momento es importante que pongamos atención, que la atención esté enfocada, que hagamos el esfuerzo de no interrumpir. Uno de las situaciones que afecta a la comunicación del colérico es que el colérico tiende a interrumpir a su interlocutor. Si esto se cruza con un popular sanguíneo, va a haber una ruptura de la comunicación. ¿Qué pasa cuando el imponente colérico se comunica con un perfeccionista melancólico? Debe darle tiempo para expresarse. El melancólico es pausado, el melancólico va más lento. Entonces el colérico debe hacer ese ejercicio de paciencia, de no dejarse llevar del afán en el que suele vivir. Debe escuchar activamente, es decir, debemos ir más allá de simplemente oír lo que nos están diciendo. Debemos prestar nuestra completa atención a ese interlocutor. El interlocutor lo va a percibir y va a mejorar sustancialmente la comunicación. ¿Qué pasa ahora cuando el imponente colérico se requiere comunicar con el pacífico flemático? Debe disminuir la velocidad, debe tener paciencia. Inclusive algunos autores hablan de la regla de los 7 segundos. Es que debe esperar 7 segundos antes de que el flemático empiece a entregarle su información. El flemático generalmente se queda en silencio y como que revisa un poco cada una de las palabras que va a utilizar. Si ayudamos al flemático dándole tiempo, va a ser mucho más fácil la comunicación que si le damos una tanda de preguntas una tras de otra que va a ser difícil que él nos responda. El perfeccionista melancólico. Ahora bien, si te has identificado dentro del grupo de los perfeccionistas melancólicos y te vas a comunicar con un popular sanguíneo, es muy importante elogiarlo, hacer comentarios positivos y sobre todo sonreír. El melancólico es una persona que poco sonríe a las personas que no son de su círculo de confianza. Sin embargo, en la comunicación con los pacientes, la sonrisa es fundamental. Una sonrisa amable, una sonrisa cálida, mejora la relación entre el médico y su paciente. ¿Qué pasa cuando se comunica con el imponente colérico? El melancólico debe darle solamente lo esencial. Debe disminuir todo detalle que no sea indispensable en la comunicación y debe dar tiempo de reacción. Es decir, debe estar atento a que el colérico va a reaccionar de alguna forma. A veces positiva, a veces negativa, pero va a reaccionar. Entonces debe estar dispuesto a darle tiempo para que el colérico se pueda expresar. ¿Qué pasa cuando el perfeccionista melancólico se relaciona con el pacífico flemático? Bueno, al igual que a otros estilos comunicativos, el melancólico debe elogiar al flemático y debe irse siempre hacia los aspectos positivos. Cuando a un flemático se le presentan los aspectos positivos, tiende a ser más receptivo. Si empezamos con ellos en la parte negativa, va a ser muy difícil. En el caso del colérico, si le damos muchos detalles, él se va a perder, se va a aburrir, no se va a enlazar en la comunicación. Y en el caso del sanguíneo, si él no se siente bien recibido, si no siente que hay un poco de amabilidad, también la comunicación se puede romper. Ya como cuarto tipo comunicativo tenemos al pacífico flemático. ¿Qué debe hacer el pacífico flemático cuando se comunica con un perfeccionista melancólico? Debe dar detalles, hechos y datos. El perfeccionista melancólico se va
a basar en los hechos y los datos. El flemático a veces tiende a comunicarse un poco más desde las emociones, pero cuando se está hablando con el flemático, debe dar detalles, hechos, datos, darle la información lo más detallada posible. Sin embargo, cuando se comunique con un imponente o colérico, debe aumentar un poco su velocidad. El flemático tiende a ser un poco más pausado, su velocidad se disminuye. Y al colérico se le deben entregar los hechos. Esto facilita la comunicación. Entonces miren que el flemático, que de pronto no es tan dado a hablar rápido, no es tan veloz para la comunicación, ante el colérico y ante el melancólico debe dar detalles, datos y disminuir la velocidad, sobre todo ante el colérico. ¿Qué pasa cuando el pacífico flemático se comunica con un popular sanguíneo? Debe mostrar entusiasmo. El sanguíneo es un ser muy entusiasta. Entonces, cuando percibe que el otro se entusiasma con la comunicación, también se engancha mucho más fácil y le permite hacer un vínculo mejor. Dar crédito, es decir, darle la parte positiva, darle una palmadita en la espalda, hacer de pronto reconocer que el otro viene haciendo un esfuerzo, le es muy importante al sanguíneo y les acerca en la comunicación. Y expresar alegría. El pacífico flemático generalmente no tiende a ser demasiado expresivo, pero al sanguíneo le encanta la alegría, le encanta la risa, le encanta la algarabía y aún en las situaciones más difíciles, el, el darle un toque de humor le puede ayudar bastante. Bueno, ahora miremos esta gráfica que me parece bastante interesante. ¿Qué hacer con este conocimiento que hemos adquirido en estos 2 episodios? Lo primero, identificar la personalidad comunicativa. ¿Qué tipo de personalidad comunicativa tengo? ¿Soy sanguíneo? ¿Soy colérico? ¿Soy flemático? ¿Soy melancólico? Para esto, pues ya lo veíamos en nuestro episodio anterior. Hay una serie de características que nos permiten identificar a cuál de estos estilos comunicativos nos parecemos más. No hay un estilo comunicativo puro, es decir, no somos puramente flemáticos, puramente sanguíneos, puramente melancólicos o puramente coléricos. Tenemos diferentes rasgos, pero hay un estilo que va a ser predominante. Una vez identificamos nuestra personalidad comunicativa, podemos ver ciertas herramientas para fortalecer lo que nos haga falta. El siguiente paso es identificar la personalidad comunicativa del otro. Entonces, ya tengo mi personalidad comunicativa identificada, por lo menos mi predominio. Empiezo a hacer el ejercicio de identificar la de los otros. Este es un ejercicio bien interesante porque en cada consulta, en cada paciente, hay un estilo de comunicación completamente diferente. Con cada persona que nos relacionamos hay un estilo de comunicación diferente. Entonces, aprender a leer esos estilos comunicativos, aprender a identificarlos, nos permite hacer el siguiente paso. Aprovechar mis fortalezas comunicativas. Ningún estilo es malo, ningún estilo es bueno en sí mismo. Lo importante es cómo los utilizamos y cómo los moderamos en el momento que se requiere. Entonces tenemos ya identificado nuestro estilo comunicativo, tenemos identificado el del otro, aprovechamos nuestras fortalezas comunicativas, ajustamos nuestra manera de comunicarnos al estilo comunicativo del otro. Eso no quiere decir que cambiemos, ni vamos a cambiar nuestra esencia, simplemente ajustamos el estilo comunicativo. Si yo me encuentro ante una persona que necesita hechos y datos, le doy hechos y datos. Si yo me encuentro ante una persona que necesita que le dé anécdotas y que le sonría, pues no me cuesta nada sonreírle. Y sí, acerco mucho la comunicación. Luego de que hacemos todo esto, es ideal evaluar el resultado. Entonces, la invitación que les hacemos en este episodio es: cada uno de nosotros identifique cuál es su estilo comunicativo, identifique el estilo comunicativo de las personas con las que más se relaciona, identifique el estilo comunicativo de sus pacientes, aproveche sus grandes fortalezas dentro de su estilo comunicativo, ajuste las variables necesarias en la comunicación con el otro, hagamos este ejercicio en la consulta y luego evaluemos cómo nos fue. Va a resultar un ejercicio bastante interesante y que nos va a permitir mejorar nuestra comunicación con los pacientes. Déjanos por favor tus valoraciones, tus comentarios, comparte este contenido, suscríbete a nuestras redes sociales, activa tus notificaciones para que no te pierdas el próximo episodio
y sé parte de la comunidad de superdoctores.